Tú tienes el momento, hermano. Tú dices, hoy tengo el momento, hoy tengo la hora, los minutos que voy a dedicarle al Señor van a ser directamente para Él. Nada más me va a apartar de estos 30 minutos tal vez que tú tienes la intimidad con el Señor. Yo no sé lo que tú estás haciendo, tal vez estás orando, tal vez estás en la palabra, te has metido en la palabra, hermano. Pero atesóralo, hermano, en ese momento, porque en ese momento eres tú y Él. El Señor está hablando directamente a ti. Es la palabra que tú estás leyendo, es directamente para ti. Es lo que yo recibo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El tiempo con el Señor es muy especial, hermano. Es muy especial. Cuando tú llegas aquí es un tiempo especial, directamente para Él, para ti, para tu corazón. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mí, en mi sangre. Haced todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero la gente, hermano, tomaba la cena del Señor indignamente. No les importaba por qué llegaban a la iglesia ya. No les importaba el sacrificio que Dios había hecho en la cruz del Calvario. Tal vez lo hacían ignorantemente, hermano. Pero qué tan importante es recordar la muerte y celebrar la cena del Señor. Qué tan importante es, hermano, cuando lo hacemos. Es recordar lo que hizo por la humanidad. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dar su vida sin que haya hecho algo malo. Sufrir el castigo de un pecador sin haber pecado. Recibir el maltrato y vituperio de la gente, el cual Él amaba. Cerrar su boca sin maldecir a nadie, hermano, mientras era golpeado. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él. Oye bien, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está describiendo el rostro del Señor. Está describiendo el sacrificio que Dios hizo. Despreciado y deshecho, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cómo que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo que el Señor hizo por ti, por mi hermano, lo que Él hizo, mira que Él podía destruir a las personas que estaban contra Él. Él podía haber hecho así de rápidamente, en segundos, destruirlos, hermano. Pero por amor a ti y por amor a mí, hermano, ahora Él nos da lugar para poder llegar al lugar santísimo y poder reunirnos y estar en un solo sentir, recordar lo que Él hizo por nosotros. Pero se nos olvida.
sentado yo lloraba y le decía, Señor, discúlpame, perdóname por lo que hice. Señor, por mi culpa, por mi dolencia, Señor, por mi pecado, ahora yo estoy aquí sentado con el privilegio de poder llegar a este lugar. Pero se nos olvida, hermano, de dónde Dios nos sacó. Se nos olvida el sacrificio que Él hizo. Pero yo quiero que sepas, hermano, que Él te ama. Él te ama con un amor, hermano, que sobrepasa todo. Que mandó a su Hijo para poder morir y darte vida hoy ahora en este lugar. Ahora tienes vida por Él, hermano. Pero en la iglesia de Corinto, hermano, estaban despreciando todas estas cosas. Se los olvidaba lo que Dios había hecho por ellos. Y ahora se reunían y había un tanto desorden, hermano. Pero Dios quiere que sepas, hermano, que cuando tú, hermano, empieces a caminar, no tiene que haber desorden en ti. Tiene que haber algo más diferente, pureza en tu vida, hermano. Recordándote lo que Él hizo por ti. Ahora tiene que haber un autochequeo en ti, un examinarte a ti mismo en este día. Hacer conciencia de lo que está pasando en tu vida ahora, en lo espiritual. Hermano, cualquier dolor que tú estás pasando no puede ser comparado al dolor que Dios tuvo en ese momento. Amen. Quitar su cara, hermano, y dejar que todo el pecado cayera sobre Jesucristo, hermano. Él sabe lo que tú sientes. Él sabe el dolor que tú tienes en este momento. Él sabe las cosas que estás pasando en este momento. Y te digo que no es más de lo que Él recibió ese día. Amen. It's not as much as you think. God has everything. Amen. Upon His shoulders, everything was there. So He knows. Come on. Él conoce, hermano. Y ahora cada vez que tú llegas, hermano, aprecia lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Aprecia lo que Él hizo por ti y por qué tú estás sentado en este día. Come on. El cristiano, hermano, tiene que apreciar lo que su Señor hizo por ellos. No es, hermano, no a lo más decirles yo soy cristiano, pero no caminar en lo cual el Señor te ha dicho que camines. No es nomás así, hermano, decir yo soy y la verdad no eres. Aprecia lo que Dios hizo, hermano. Cada vez que tú vas a cometer un pecado o cada vez que tú vas a hacer algo que no es debido, hermano, acuérdate del sacrificio que el Señor hizo. No es en vano lo que Dios hizo, hermano. Amen. No es en vano. Él viene por su iglesia, hermano. Y Él lo hizo por venir por su iglesia. Por prepararte a ti y a mí. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hazlo tú. ¿Qué te cuesta darle tus cargas en esta mañana, hermano? ¿Qué te cuesta? ¿No eres tu hijo o hija de Él? ¿Qué te cuesta darle las cargas? ¿Qué te cuesta pedir perdón en esta mañana? ¿Acaso Dios no te puede perdonar? ¿Acaso Dios no puede abrir las puertas para ti? Él te ama. Dale este momento al Señor. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Los pesares, hermanos, no son tuyos. Las cargas que has cargado con nosotros no son tuyas. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Y oye bien, y el que llama se le abre. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. No en desorden, oye bien. Así que, hermanos míos, cuando reunáis, hoy, hermano, hoy estamos reunidos. Cuando reunáis, hoy es el día. A comer, esperaos unos a nosotros, no tengamos desorden. Y él termina diciendo, si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio, en desorden. Dios no quiere castigarlo. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Hoy es el día, hermano. Today is the day. If you've been playing that you're Christian, si se está jugando que tú eres cristiano, si se está jugando que yo la verdad soy siervo de Dios y la verdad no eres. Y estás diciendo que yo he caminado con Cristo y camino diariamente, pero diariamente, hermano, hacemos cosas indebidas. Pruébese cada uno a sí mismo hoy. Y tomemos este acto solemne en este día, en serio. Si me ayudas, ponte de pie.